Egon, move! You know, I don't think we're supposed to... 24 momentos perturbadores en la televisión infantil, 7 niveles. Desde la actuación más perturbadora en la historia de los Muppets hasta un dibujo animado japonés con una cantidad insana de violencia. Estos son los momentos más inquietantes que se han mostrado en televisión infantil. Cuanto más profundo bajemos, más perturbadores se volverán estos programas. Empecemos por la punta del iceberg. Aviso. Nivel 1. Salty, el libro de canciones. Nacido en 1979 de la mano de los devotos cristianos Ernie y Debbie Retino, Salty, el libro de canciones que canta, fue creado específicamente para enseñar valores cristianos a los niños a través de la música. Nadie hubiera podido predecir que este personaje en forma de libro azul terminaría siendo fuente de traumas infantiles para millones, que duraría décadas. En las primeras versiones del personaje, Ernie Retino simplemente usaba pintura azul en la cara y una extraña peluca afro para dar vida a Salty. Más tarde se incorporaron prótesis más elaboradas y eventualmente un disfraz animatrónico completo para vender la ilusión. Pero nada podía superar lo inquietante que resultaba la imagen de un hombre pretendiendo ser un libro azul gigante con rostro humano. El efecto del valle inquietante era abrumador y también simplemente muy raro. We needed something that kind of told the story more, that caused the story to happen, that tied the songs together. Las cosas se empeoraron cuando los ratinos decidieron introducir a Blooper, el perro de Salty. Claro, podrían haber usado un perro real, pero ¿para qué complicarse cuando podrían simplemente, no sé, poner a una persona disfrazada parcialmente de perro, dejando aún a la vista varios rasgos humanos? Mucho más fácil, ¿no? Un crítico describió a Blooper como un perro demoníaco salido de lo más profundo de tu subconsciente. Bastante acertado. Los niños miraban con horror como otros pequeños actores acariciaban lo que claramente era un hombre con traje de perro, con la lengua colgando. Un verdadero placer para todos. Aún con estos elementos perturbadores, Salty se extendió a iglesias por todas partes, enseñando verdades bíblicas a través de canciones durante más de 40 años. Para muchos niños, sin embargo, esas lecciones vinieron acompañadas de pesadillas. Jigsaw, Mr. Nosybong. Mr. Nosybong apareció por primera vez en la segunda temporada del programa infantil educativo de la BBC Jigsaw en 1980. El show estaba dirigido a niños de entre 4 y 7 años con la intención de enseñarles lo básico de la lectura y la escritura. En lugar de eso, entregó pesadillas en forma de un personaje con una máscara blanca inexpresiva, una prominente nariz con forma fálica y una sonrisa fija y dentada. A childhood horror has returned. Mr. Nosybong fue interpretado por el mimo Adrian Headley, quien vestía una combinación francamente inquietante. Traje de etiqueta negro, moño, guantes blancos y la extraña máscara, coronada con un alborotado cabello blanco estilo Einstein. Se suponía que el personaje debía ser juguetón y educativo, pero parecía más bien un bicho raro, aterrador. Nosybong aparecía en escenas al aire libre grabadas en distintos lugares de Gran Bretaña, a menudo saltando de repente detrás de objetos o saliendo en baños públicos. Mejor no tirar de ese hilo. Todo esto ocurría mientras de fondo sonaba alegremente la melodía A Hippo Called Hubert, como para recordarle a los niños que era algo divertido, y no intensamente perturbador. Los segmentos del personaje buscaban enseñar a los niños a crear y deletrear palabras a través de sus acciones, pero muchos pequeños espectadores estaban demasiado aterrados como para concentrarse en aprender. Fue descrito como el Michael Myers para menores de 5 años, un acosador extraño que simplemente saltaba de arbustos sin ninguna razón. A pesar de aparecer brevemente en cada episodio, Nosybong se convirtió en la parte más infame de todo el programa, dejando una marca imborrable en una generación de niños británicos, lo quisieran o no. Hoy gran parte de Jigsaw se considera medios perdidos, con solo fragmentos disponibles en línea, pero eso hace que la presencia de Nosybong sea aún más fascinante. Ha inspirado reinterpretaciones modernas de terror, series de YouTube como Nosybong Returns e incluso influyó en el personaje de Mr. Chuckleteeth de los Archivos Secretos X. Noel's House Party. El segmento de Mr. Blobby va de compras.
Entre 1991 y 1999, la programación de los sábados por la noche de la BBC tenía un show imprescindible, Noel's House Party. Ambientado en el pueblo ficticio de Crinkle Bottom, el programa combinaba apariciones de celebridades, bromas y segmentos semanales que la audiencia británica no se cansaba de ver. Pero entre todos ellos, ninguno se volvió más infame que los protagonizados por Mr. Blobby, una enorme criatura rosada cubierta de manchas amarillas, con unos saltones ojos verdes y una sonrisa permanente llena de dientes. Y una voz muy extraña, de la cual por supuesto hay que hablar. Mr. Blobby likes to be comfortable, so it's important that he's happy with the seating arrangements. El segmento Mr. Blobby va de compras era uno de los favoritos del público. La premisa era que Blobby visitaba un supermercado y a su manera caótica lo convertía en un verdadero desastre. Pero nadie parecía haber pensado en lo desquiciado que todo llegaría a ser. Desde el inicio, Blobby tiene problemas con las tareas más básicas. No controla sus movimientos, tropieza con exhibidores y tira cosas sin darse cuenta ni mostrar remordimiento. Sus intentos de usar un fotomatón para sacarse fotos de pasaporte generan imágenes bizarras y distorsionadas que acentúan aún más su ya llamativa apariencia. Pero lo más perturbador es su voz, una pesadilla modulada electrónicamente en la que solo repite la palabra Blobby en diferentes tonos, transmitiendo emociones que van desde la emoción hasta la furia. Cuando se frustra, su respiración se vuelve pesada y distorsionada, generando sonidos que se parecen más a una posesión demoníaca que un entretenimiento familiar de sábado por la noche. Cuando llega al mostrador de pan, pierde el control, usando un baguette como guitarra de aire. No wonder bread is a staple of our diets. It's so versatile. Empleados y clientes reaccionan con sonrisas forzadas que apenas logran ocultar lo incómodos que se sienten con un tipo rosa, generándoles más trabajo. Para el final del segmento, el supermercado queda en total caos. Y por supuesto, en lugar de recibir un castigo, Blobby recibe un premio por ser el cliente número 1.000.000. You're our 1 millionth customer, and I have great pleasure in telling you that your shopping today is costing you nothing. Esta extraña celebración de la destrucción solo reforzaba la sensación de malestar del segmento. El caos es recompensado, la normalidad castigada, un gran ejemplo a seguir para los niños. Nivel 2. Mr. Meaty, la pesca del parásito. Quizás no conozcas el show de marionetas de Nickelodeon Mr. Meaty, pero deberías. El episodio Much Masterpiece se destaca como uno de los fragmentos más perturbadores de la televisión infantil que jamás se hayan transmitido, y no tanto por lo terrorífico, sino por lo repugnante. El episodio comienza con Josh llevando al trabajo un sándwich casero de albóndigas. Parker le ruega por un solo mordisco, pero termina devorando casi todo el sándwich, y Josh lo llama parásito, lo que da inicio a la extraña cadena de sucesos. Parker? Oh, Don't be a moocher. Parker lo disfruta tanto que abraza su nueva identidad de aprovechado, paseándose por el centro comercial y engañando a la gente para quitarle su comida con tácticas cada vez más manipuladoras. Convence a un policía de que su dona podría hacerlo sentir somnoliento y vulnerable a los criminales. O engaña a una mujer para que le permita probar su burrito misterioso, sugiriendo que podría contener carne de perro o gato. Con cada golpe exitoso, Parker se vuelve más audaz. Ya es un profesional en esto. Pero cuando Parker vuelve a Mr. Meaty todavía tiene hambre. Así que agarra una hamburguesa cruda directamente del microondas y se la come sin pensarlo 2 veces. Lo que Parker no sabe es que la carne cruda contenía una tenia, que rápidamente se acomoda en su sistema digestivo. oh, Josh! You gotta help me! I can't eat anything without him disappearing! Sí, es uno de esos episodios infantiles con tenias. Pronto Parker nota algo extraño. A pesar de seguir consiguiendo comida, nada lo satisface. La tenia consume todo antes de que él pueda digerirlo. El parásito crece y crece dentro de él, formando un bulto visible en su estómago. Y cuando abre la boca, los espectadores pueden ver la cabeza de la tenia asomándose por su garganta. La única solución que se le ocurre a Josh es tomar una caña de pescar y poner un anzuelo frente a la boca de Parker. El gusano, al detectar comida, se extiende aún más hacia afuera como si fuera un alienígena.
Josh engancha a la criatura y comienza una de las escenas más nauseabundas jamás transmitidas en un programa para niños. A medida que tira de la línea, el parásito ridículamente largo emerge de la boca de Parker. Cuando finalmente termina esa pesadilla, aparece un cuidador de zoológico australiano ofreciendo comprar la tenia. Josh y Parker, encantados, se la venden con la esperanza de que la estudie o la cuide. Pero no, el cuidador se la traga ahí mismo, sugiriendo que la quería para perder peso. Bueno, si estabas comiendo mientras viste esto, te pido mis más sinceras disculpas. Ratafak Plakta. Ratafak Plakta irrumpió en la conciencia occidental en 2017 gracias a videos virales que mostraban a un títere enorme de cuello larguísimo con una boca abierta y movimientos perturbadores. En Reddit lo calificaron como combustible de pesadillas y rápidamente se difundió por plataformas como YouTube y los subreddits WTF y Creepy. Usuarios de todo el mundo se estremecieron ante lo que parecía ser una horrenda criatura creada específicamente para aterrorizar niños. El video viral mostraba al títere bailando de forma errática con música distorsionada, moviéndose de manera brusca y antinatural. Phantom Strider lo describió como una entidad satánica extranjera, pura maldad y horror, mientras que otros lo llamaron un cadáver envuelto en un edredón. Su cabeza calva, mandíbula exagerada y extremidades hipermóviles parecían sacadas de una película de terror y no de la televisión infantil. Verdaderamente horrible en todos los sentidos. Lo que muchos no sabían es que Ratafak Plakta no era en realidad un experimento oscuro de terror. Era un personaje querido del programa infantil checoslovaco Slinečko, que se transmitió de 1979 a 1989. El video viral ni siquiera provenía del show original. Cuando Slinečko terminó, la mayoría de los títeres fueron desechados. Alguien encontró Ratafak en un basurero alrededor de 2008 y creó el inquietante video que después traumatizó a los espectadores occidentales. En su país de origen, Ratafak no era un ícono del horror, sino un personaje torpe creado para parodiar a los políticos comunistas. El títere presentaba información evidentemente falsa para que los niños la corrigieran, enseñando así escepticismo hacia la autoridad durante el régimen comunista. Así que mientras el mundo lo veía como una figura de pesadilla, Ratafak en realidad era educativo y hasta subversivo. Crashbox. Revolting Slob. En 1999, HBO lanzó su nuevo programa, Crashbox, promocionándolo como contenido educativo para niños de edad preescolar. Pero fiel a su estilo, HBO decidió llevar los límites de lo que podía considerarse apropiado para un niño. El segmento llamado The Revolting Slob presentaba un muñeco con aspecto repulsivo realizando cosas asquerosas mientras una narradora educada enseñaba vocabulario. Does that mean he lacks A, self-assurance, B, self-pity, or C, self-defense? Cada episodio abría con él en alguna conducta grotesca, sacándose comida de los dientes, babeando sobre comida podrida, examinando cérumen o simplemente cubierto de mugre. La fórmula era siempre la misma. La narradora presentaba 3 palabras de vocabulario y pedía a los niños que eligieran cuál describía mejor la conducta actual del personaje. Pero el contenido educativo no alcanzaba a tapar lo que en esencia era un espectáculo asqueroso. Los niños eran sometidos a primeros planos de los hábitos repulsivos del personaje, mientras aprendían palabras como repulsivo, indigerible y mareado, lo que definía bastante bien al segmento en sí. Pero un episodio fue más lejos intentando enseñar la palabra coquetear. El personaje lanzaba besos y la narradora preguntaba si estaba coqueteando, coqueteando o croqueteando. Una vez que se identificaba coqueteando como la respuesta correcta, el humor del slob cambiaba bruscamente a agresivo. La narradora explicaba entonces el concepto de comportamiento contradictorio, avances románticos seguidos de agresión dirigidos hacia ella. No es el tipo de educación que deberías mostrar a los niños. Cada segmento concluía con el personaje literalmente explotando. La narradora definía con calma una palabra relacionada con destrucción como detonando o explotando, y acto seguido el slob estallaba en pedazos sin motivo aparente, y después una voz tranquilizadora remataba. No slobs were harmed in the filming of this show. Padres que permitían a sus hijos ver HBO Family pensaban que accedían a programación educativa. Y sí, técnicamente lo era, pero también estaban exponiendo a sus niños a un personaje que vivía en la suciedad,
Se hurgaba los oídos y mostraba conductas románticas inapropiadas hacia la narradora. I'd like to teach the viewers a few new words. Con todo, el Revolting Slop terminó ganando un culto de seguidores justamente por lo perturbador que era. Hoy abundan hilos en Reddit donde adultos recuerdan su confusión y fascinación infantil por este personaje. Así que de algún modo funcionó. Sarah and Hoppity. Sarah and Hoppity fue un programa infantil británico que se transmitió entre 1962 y 1963. La historia giraba en torno a Sarah Brown, cuyos padres tenían un hospital de juguetes. En el primer episodio, un anciano lleva un muñeco roto que dice haber encontrado en un círculo de duendes, y se lo vende a Sarah por 6 peniques. Ni siquiera intentaré calcular cuánto vale eso ahora. If you wind him up, he can sing and dance. How can he dance when he's only got one leg? It's a falling over dance. I tell you, there's no one more clever than Hoppity. Hoppity? El muñeco llamado Hoppity al inicio tenía solo una pierna, lo que le daba su característico baile de caída cada vez que se agitaba. El padre de Sarah lo reparó con una segunda pierna, aunque ligeramente más corta, lo que lo hacía seguir saltando. La madre le pintó la cara y le puso pelo, mientras que la señora Julie, una anciana que vivía en el ático, le confeccionó ropa. Todo parecía tierno hasta que el muñeco despertó. En lugar de ser un compañero amigable, Hoppity manipulaba constantemente a Sarah para que se portara mal. Le susurraba tiddly-tom tiddly-tee antes de sugerirle hacer algo indebido. Cuando Sarah no quiso comer su espinaca y huevo revuelto, Hoppity le animó a deshacerse de la comida en secreto y no contarle a nadie. Era una mala influencia. Diddly-diddly-dum! All right, then. I will do it. Los adultos nunca le creían a Sarah cuando culpaba a Hoppity. Su madre la regañaba, es solo un muñeco de madera y los muñecos de madera no hablan, y castigándola en su cuarto. Y así los niños espectadores veían cómo esta pobre chica era manipulada, castigada y nunca vindicada, mientras el verdadero culpable salía impune. Los propios títeres tampoco ayudaban, no eran reconfortantes, sino escalofriantes. Los hilos casi invisibles hacían que sus movimientos parecieran autónomos y extraños. Un comentarista de YouTube escribió, este show me hacía gritar de terror. No recuerdo por qué simplemente lo hacía. Yo tengo una idea de por qué, pero no es apto para decir en YouTube. Los episodios solían colocar a Sarah en situaciones peligrosas creadas por Hoppity. En Sarah and Hoppity Go Skating, él se hunde en un agujero del hielo por sus propias acciones. En otro cae en un acuario de una tienda de mascotas. Nada era accidental, eran actos deliberados de caos y jamás asumía la culpa. El patrón era invariable. Hoppity convencía a Sarah de portarse mal, ella era descubierta, culpaba al muñeco, la castigaban y el muñeco quedaba libre. Su maldad sin consecuencias dominaba la serie, sin un cierre moral ni justicia. Nos sorprende que tantos niños quedaran aterrados. Pero oye, si eres lo suficientemente valiente y quieres ver más icebergs perturbadores como este, no olvides darle me gusta y suscribirte. Ahora pasemos al siguiente nivel. Nivel 3. El show de los Muppets. Mummenschanz. Cuando Mummenschanz apareció en el show de los Muppets en marzo de 1977, nadie advirtió a los niños que estaban a punto de presenciar algo que podría aterrorizarlos por el resto de sus vidas. Al inicio del programa, la rana René los presenta como primos lejanos de los Muppets, lo que quizás fue el eufemismo de la década. Este grupo suizo de mimos llevó sus actuaciones experimentales y sin palabras a un show normalmente lleno de canciones alegres, chistes y personajes de títeres familiares. El contraste no pudo ser más desconcertante. Es difícil entender qué estaba pensando el equipo de producción cuando aprobaron esto. Su primer segmento mostraba a los artistas con máscaras de papel con rostros dibujados. A medida que avanzaba la actuación arrancaban pedazos del papel o dibujaban nuevas expresiones, revelando configuraciones faciales cada vez más extrañas. Luego vino la entrevista con la rana René. Como no podían hablar, los integrantes de Mummenschanz inflaban partes de sus máscaras o soplaban burbujas. Los niños en casa se enfrentaban a figuras silenciosas y sin expresión cuyos ojos se expandían y desinflaban repentinamente, creando una pesadilla visual para quienes esperaban travesuras típicas de los Muppets.
Pero el segmento más perturbador fue sin duda el de las caras de arcilla. 2 miembros de Mummenschanz usaban máscaras maleables de arcilla, moldeando sus rasgos faciales en tiempo real. Uno lograba esculpir formas bellas con su rostro, mientras que el otro fracasaba. Los celos lo llevaron a una extraña competencia, que terminó con ambos rostros aplastados en lo que un crítico describió como un gran desastre de caras de arcilla, y probablemente mucha terapia. Este episodio contrastaba totalmente con cualquier otra cosa vista en el show de los Muppets. Los pequeños espectadores estaban paralizados, procesando imágenes surrealistas de criaturas humanas con rostros cambiantes que se deformaban en silencio. Era algo bizarramente pesadillesco para un show tan alegre. Como recordó décadas después un crítico, Mummenschanz me dejó con ganas de llorar en la ducha. El grupo siguió de gira mundial después de su aparición en los Muppets, pero para toda una generación de niños de los 70 quedaron grabados como esos terroríficos hombres de las máscaras que invadieron el teatro Muppet y transformaron la diversión inocente en un horror experimental. Ig, Mig, Laureland, Carbuncle. En los años 90, toda una generación de niños neerlandeses fue atormentado por la misma figura, Carbuncle. No era un monstruo de película de terror ni un asesino serial. Era el villano de Ig, Mig, Laureland, un programa educativo diseñado para enseñar a los niños a leer y a escribir. La premisa era que Mig vivía en Loria, un reino obsesionado con las palabras y la lectura. Todos ahí amaban las letras, excepto Carbuncle, una criatura tuerta que no podía leer ni escribir porque su especie era incapaz de hacerlo. In een donkere, duistere hoek woonde een knorrige, harige eenoog. Carbuncle. Maar Carbuncle kon niet lezen en niet schrijven. En un acto de furia, Carbuncle borra todo el alfabeto de Loria, dejando a todos analfabetos. Ahora Mig debe emprender una misión para recuperar cada letra. Alle Loria-letters zijn weg. Dan ga ik ze zoeken. Zoeken? Dat lukt je nooit. Pero Carbuncle era verdaderamente aterrador. Con su único ojo, su grotesca apariencia y la música ominosa que lo acompañaba cada vez que aparecía, sembró un miedo genuino en la audiencia infantil. Oh, ze komen! Goeie! Ja! Tegenhouden. Mick. Niños en toda Holanda lloraban cuando salía en pantalla y muchos padres reportaron que sus hijos tenían pesadillas recurrentes con él. La reacción fue inmediata. Los padres lanzaron peticiones exigiendo que Carbuncle fuera eliminado por completo del programa. Los productores, al darse cuenta de su error, empezaron a hacer cambios. Quitaron la música intensa durante sus apariciones y poco a poco modificaron su aspecto, volviéndolo cada vez más humano para reducir su impacto aterrador. Pero no funcionó. Carbuncle se convirtió en un trauma cultural compartido por millennials neerlandeses. Incluso décadas después, los adultos que lo vieron de niños recuerdan con claridad el miedo que les provocaba. Si le preguntas a cualquier persona holandesa de entre 23 y 33 años sobre Carbuncle, probablemente tenga una anécdota personal de cómo lo afectó. Por suerte, encontraron otras formas de aprender el alfabeto. Tiny Toons, una cerveza. En 1991, Tiny Toons emitió el episodio Problemas de Elefantes, compuesto por 3 segmentos. Los 2 primeros eran material estándar de caricatura, pero el tercero, titulado Una cerveza, sorprendió a la audiencia con un contenido inesperadamente oscuro. El segmento comienza en la cocina de Buster Bunny. Buster abre su refrigerador y les pregunta a Plucky y Hampton qué quieren beber: jugo, leche, refresco o una fría. El trío descubre una botella etiquetada simplemente como cerveza, y a pesar de sus dudas iniciales deciden tomarla. What are you thinking, Buster? Let's drink it. Drink it. Recordemos que este era un show para niños. Lo que sigue es un descenso rápido hacia lo perturbador. Tras apenas unos tragos de una sola botella, los personajes cambian drásticamente. Se le ponen los ojos rojos, les crece barba de un día, incluso al pico de Plucky, y su ropa se transforma en atuendos estereotípicos de borracho. La animación se distorsiona deliberadamente para mostrar el mundo desde su perspectiva alcoholizada. Su comportamiento empeora de inmediato.
Hablan arrastrando las palabras, actúan de forma inapropiada con personajes femeninos que los rechazan con asco y deambulan tambaleándose por la ciudad. You babes wanna hang? Or what? Farfarama, they've been drinking. Y luego se pone peor porque roban una patrulla de policía. Plucky, quien admite no saber conducir, toma el volante estando borracho. How does it feel to be DWI? DWI, what's that? DWI! Driving while intoxicated. Ah, that's ridiculous. I don't know how to drive. Conducen de manera temeraria por las calles hasta que llegan a un camino montañoso, donde ocurre el momento más impactante de la historia de los Tiny Toons. El trío se lanza por un acantilado, el auto cae en picada y se estrella en un cementerio. La botella de cerveza sobrevive intacta, aterrizando derecha frente a los restos del auto, y entonces los personajes aparecen como ángeles con aureolas ascendiendo al cielo, dejando claro que han muerto. Justo cuando la audiencia digiere este giro horrible, la escena se abre revelando que todo era un set de filmación. Buster se quita el disfraz diciendo: espero que los niños hayan entendido el mensaje, y Plucky añade: sí, beber no es genial. Bueno, eso fue oscuro. El segmento solo se transmitió una vez en Fox Kids antes de ser retirado y prohibido. A pesar de estar concebido como un anuncio contra el alcohol, su enfoque exagerado y casi satírico tuvo el efecto contrario. Algunos críticos señalaron que incluso podía hacer que beber pareciera divertido en lugar de peligroso. ¿Quién lo diría? Poppy the Performer. Poppy the Performer es un anime japonés en 3D CGI para niños que se transmitió en Kids Station entre 2000 y 2003. La serie gira en torno a Poppy, un payaso psicótico en entrenamiento, y su reacio asistente, Kedamono, un lobo púrpura que usa máscaras que muestran sus emociones. Cada episodio comienza con los personajes intentando trucos de circo, pero rápidamente se convierte en violencia brutal. En Knife Thrower, Poppy descubre a Kedamono practicando lanzamiento de cuchillos contra un blanco que se parece a él, lo que provoca que Poppy use al propio Kedamono como objetivo, clavándole cuchillos directamente en la cara. Una locura. Pero debo aclarar, en este mundo la muerte no es permanente, lo cual es quizás peor. Los personajes mueren y regresan sin explicación, creando un ciclo pesadillesco de violencia inevitable. Los protagonistas son sometidos a incontables formas de sufrimiento. En un episodio especialmente perturbador, Poppy practica escupir fuego. Accidentalmente atrae a unos alienígenas a la Tierra, los quema y luego los quema otra vez solo porque puede. En Swallower, un episodio tan violento que nunca se transmitió por televisión pero salió en DVD, la sangre y las vísceras aparecen explícitamente cuando Poppy sufre heridas internas por una rutina de tragasables que sale mal. Ya te imaginarás. A pesar de su bajísimo presupuesto de apenas 100,000 yenes al mes y de la ausencia total de diálogos, Poppy the Performer logró crear un mundo perturbador como ningún otro en la televisión infantil. Y quizás sea mejor que nunca se vuelva a repetir. Nivel 4. Los cazafantasmas. 1986-1991. Llega el hombre del saco. El episodio Llega el hombre del saco de los cazafantasmas gira en torno a la idea de un mundo donde las pesadillas infantiles son reales. Dos hermanos contratan a los cazafantasmas para enfrentarse al monstruo de su armario, pero no se trata de un fantasma sino del hombre del saco, una criatura que se alimenta del miedo de los niños. Yeah, the boogeyman lives in our closet. He's there right now. Lo que hace realmente aterrador a este personaje es su diseño. Con una cabeza desproporcionadamente grande, una boca enorme, piernas dobladas hacia atrás y una postura encorvada, parece sacado de una película de terror, con rasgos sombríos y movimientos espasmódicos. El episodio se vuelve aún más inquietante cuando descubrimos que Egon tiene una historia personal con este monstruo. De niño lo atormentaba todas las noches, dejándole cicatrices psicológicas que lo llevaron a estudiar lo paranormal en primer lugar. Cuando se reencuentran, el hombre del saco lo reconoce al instante con un espeluznante Egon. 3 palabras que condensan años de trauma. Después el equipo descubre que vive en su propia dimensión retorcida, conectada a los armarios de los niños de todo el mundo. Este reino desafía la física, con puertas flotando en el espacio y caminos que no llevan a ninguna parte.
Es un terreno de cacería donde puede entrar a cualquier habitación infantil. Lo peor, descubren que su equipo de protones no sirve contra él. El hombre del saco no es un fantasma, es algo peor. Una entidad corpórea recurrente de clase 7 que caza a niños. Los cazafantasmas deben aventurarse en su dimensión armados con una bomba fantasma conectada a sus paquetes de protones al borde de la sobrecarga, arriesgando sus vidas para salvar al mundo. Hyperspatial implosion might just seal off the boogeyman's realm forever. El episodio no se detiene en mostrar terror infantil real. Cuando el hombre del saco regresa para vengarse de los niños que lo reportaron, queda la fuerte sugerencia de que sus intenciones van mucho más allá de solo asustarlos. Hoy en día este episodio es considerado uno de los más perturbadores de la historia de la animación, encabezando la lista de los episodios más aterradores de caricaturas, incluso décadas después de su emisión. Melodías animadas, La vida con plumas. En 1945, La vida con plumas, un corto de melodías animadas, se estrenó en una época donde las caricaturas solían ser pura comedia de bofetadas clásicas. Pero eso no fue lo que el público recibió aquí. En cambio, presenciaron un cortometraje de 7 minutos sobre un pajarito llamado Sweetie Puss que busca activamente la muerte después de que su pareja lo echa de la jaula. El corto comienza con Sweetie Puss, un periquito azul, sentado solo tras ser expulsado por su esposa. That was my wife. Su desesperación es evidente mientras contempla distintos métodos para acabar con todo, hasta decidir que lo mejor es dejarse comer por un gato. No hay una preparación cómica, simplemente es un personaje que concluye que la vida ya no vale la pena. Silvestre, en su primera aparición en pantalla, se convierte en el objetivo involuntario de ese deseo. What's the matter, Mr. Cat? Aren't you hungry? El ave se coloca frente al gato hambriento, prácticamente envolviéndose como regalo para que lo devore. Pero Silvestre sospecha. ¿Por qué un ave querría ser comida? Asume que debe estar envenenado y se niega a tocarlo. Lo que sigue es una inquietante inversión del juego clásico El gato contra el pájaro que luego haría famoso a Silvestre. Sweetie Puss intenta cada vez con más desesperación convencerlo de que lo coma. Todos los intentos fracasan. No, I'd rather die. Justo cuando el gato finalmente decide comérselo, llega un telegrama. La esposa del pájaro quiere reconciliarse. De repente, el pequeño recupera las ganas de vivir y huye mientras Silvestre ahora lo persigue hasta su jaula. El humor negro del corto radica en este brusco giro de un deseo constante de morir a un instinto desesperado por sobrevivir, pero la base sigue siendo profundamente perturbadora. Un personaje pasa casi todo el tiempo buscando activamente la muerte y solo se salva por casualidad. Capitán Planeta, Boris y Linka, la adicción a las drogas. En 1991, la caricatura infantil ecológica Capitán Planeta y los Planetarios sorprendió a la audiencia con un episodio que retrató de manera gráfica la adicción a las drogas. El episodio Contaminación Mental se desvió del mensaje ambiental habitual del show para abordar de frente el tema del consumo de sustancias. El episodio comienza en Washington, D.C., donde un adolescente llamado Boris se encuentra en un callejón oscuro con Roedor Escoria, uno de los villanos recurrentes. Escoria vende a Boris una nueva droga llamada Bliss. Una sola dosis le enrojece los ojos y lo lanza en ataques de risa incontrolable. Incluso está a punto de ser atropellado por un autobús mientras está drogado, una clara advertencia de lo que vendrá. Boris resulta ser el primo de Linka, la planetaria soviética con el poder del viento. Cuando ella visita la embajada soviética para ver a su familia, descubre que Boris actúa de manera extraña. Su comportamiento se vuelve cada vez más errático conforme su dependencia al Bliss se intensifica. I need more bliss. Sorry, kid, but the price of bliss has gone sky high. That isn't enough to buy even one pill. Please give me some. I am in agony. En un giro perturbador, Boris engaña a Linka para que consuma la droga ocultándola en su comida. La adicción también se apodera de ella, volviéndola inútil para el equipo. Sin Linka no pueden invocar al Capitán Planeta, dejándolos indefensos mientras el ejército de zombies drogados de Roedor aterroriza la ciudad. Los planetarios buscan refugio en el Capitolio, pero Boris lidera la turba allí. En una de las escenas más impactantes jamás emitidas en una caricatura infantil, Boris salta desesperado a través de una ventana de vidrio para buscar más droga. Gravemente herido y en abstinencia, recibe más Bliss de parte de Escoria.
El clímax llega cuando Boris consume media botella de Bliss de una sola vez. Los planetarios intentan detener a Linka de tomar lo que queda, pero el daño ya está hecho. En un momento sin precedentes para la televisión infantil, Boris muere en pantalla por una sobredosis. Su pulso desaparece. Bliss killed him. I'm sorry. No, you are lying. Boris, it's me, Linka. Wake up. Devastada por la muerte de su primo, Linka logra romper su adicción. Los planetarios invocan al Capitán Planeta, quien derrota a Escoria y destruye el suministro de drogas. El episodio cierra mostrando a los adictos recuperándose mientras Linka llora la pérdida de Boris. ¿Le temes a la oscuridad? La historia del turno nocturno. La historia del turno nocturno es uno de los episodios más genuinamente aterradores de Le temes a la oscuridad. La historia establece su tono de terror desde el inicio, situándose en un hospital, un escenario perfecto para una historia escalofriante. Felix, un trabajador de mantenimiento que busca una bomba de agua en el sótano, se encuentra con lo que parece ser una joven atractiva. De repente, ella se transforma en un vampiro y lo ataca. You know, I don't think we're supposed to... La transformación es sorprendentemente gráfica para un programa infantil. El rostro del vampiro se deforma y alarga de manera grotesca, digno de una película de terror para adultos. Todo escala rápidamente. Se descubren bolsas de sangre drenadas en un armario mientras miembros del personal del hospital deambulan con aspecto pálido y marcas de mordida en el cuello. En un estado casi zombie que resalta el control creciente del vampiro sobre el lugar. Felix regresa parcialmente transformado, atrapado en un doloroso limbo entre humano y vampiro. Oh, it's not so bad, really. You'll soon find out for yourself. What are you doing, man? What is your problem? Lucha contra su transformación mientras intenta ayudar a Amanda y a Colin a destruir el ataúd del monstruo, aunque claramente le causa un gran sufrimiento. Al final, el vampiro sostiene a Amanda colgando del techo del hospital, amenazando con dejarla caer y beber lo que quede. Cuando Colin y Felix logran finalmente destruir el ataúd, el vampiro estalla en llamas y cae desde la azotea del edificio. El show no suaviza nada, la escena es brutal. La disposición del episodio a abrazar elementos genuinos de terror y su negativa a suavizar las imágenes escalofriantes lo convierten en una de las entregas más arriesgadas de la televisión infantil, demostrando que Nickelodeon no le tenía miedo a la oscuridad. Nivel 5. Miburi TV. Vestuario inapropiado para un programa infantil. Miburi TV era aparentemente un inocente programa japonés de baile para niños, con la excéntrica coreógrafa Sasuga Minami enseñando movimientos a los pequeños. Como muchos shows infantiles, buscaba fomentar la interacción padre-hijo mientras mejoraba la memoria y la resistencia física a través del baile. Sin embargo, la fachada saludable, aunque rara, comenzó a desmoronarse en enero de 2014, cuando espectadores internacionales notaron algo impactante en el vestuario de Minami. Regularmente aparecía con un disfraz rojo y blanco que llevaba impresos textos en inglés sorprendentemente inapropiados. Palabras groseras, comentarios de adultos y nombres gráficos de genitales. Y lo peor de todo, el traje parecía hecho a medida para el programa, no comprado en una tienda. Lo que hace la situación aún más extraña es que Minami aparentemente usó este mismo traje en varios episodios. La audiencia, completamente inconsciente del lenguaje ofensivo en inglés que adornaba la ropa de su instructora, seguía sus movimientos con entusiasmo. En un episodio particularmente raro, los niños participantes vestían camisetas de Nirvana sin razón aparente. Aunque muchos televidentes japoneses podrían no entender el inglés explícito, algunas de las palabras tienen equivalentes japonesas que jamás serían permitidas en televisión, especialmente en un programa infantil. Tras la controversia, los videos fueron retirados rápidamente de YouTube. Sasuga Minami finalmente ofreció disculpas, afirmando que el lenguaje ofensivo no fue intencional y que desconocía el contenido inapropiado de su vestuario. Pero esto solo generó más preguntas que respuestas. ¿Cómo pudo crearse un traje a medida con el lenguaje tan explícito sin que nadie lo supiera?
Televisión Kanagawa continuó transmitiendo como estación independiente, pero el incidente de Miburi TV sigue siendo uno de sus momentos más notorios. El legado de Sasuga Minami está irremediablemente vinculado a este extraño episodio. Rainbow. Consumo excesivo de alcohol y ensayos subidos de tono. Rainbow era una especie de Plaza Sésamo británico que se transmitió desde 1972 a 1992, entreteniendo a niños con su colorido elenco de personajes como Zippy, George y Bungle. Sin embargo, detrás de la fachada inocente había una realidad muy distinta. En 1979, el equipo de Rainbow creó lo que sería conocido como el episodio Twangers, un sketch nunca destinado a la emisión pública, realizado exclusivamente para la fiesta navideña del personal de Thames Television. El episodio comienza de manera inocente hasta que Zippy empieza a pelar un plátano contando 1 piel, 2 pieles, 3 pieles, antes de que George lo interrumpa. En segundos, las insinuaciones sexuales empiezan a volar. Los 6 minutos del sketch están llenos de referencias para adultos, con los personajes hablando de jugar con las pelotas del otro y sacar sus twangers. It's time for us all to go now, but don't forget to get your twangers out and play with your balls. Ronnie Ledrew, titiritero de Zippy, reveló posteriormente en sus memorias Zippy and Me la realidad detrás de las cámaras. El elenco regularmente participaba en sesiones de consumo excesivo de alcohol y a menudo embriagándose entre filmaciones. Ledrew describe cómo colocaban a los títeres en posiciones íntimas y explícitas para su propia diversión. En un incidente particularmente impactante, un arzobispo estaba siendo guiado por los ejecutivos de Thames Television dentro del estudio, y no pudo haber sido en el peor momento, porque fue justo cuando el grupo había colocado a los títeres en una de estas posiciones. Los ejecutivos horrorizados rápidamente se retiraron del lugar. La Plucking Song forma el centro del episodio Twangers con letras cargadas de dobles sentidos. Pluck, pluck, pluck away, we're going to pluck all day today. Pluck, pluck, pluck away, we're going to pluck all day. No importa el tamaño de tu twanger, explica Bungle. Yo tengo uno grande y rojo. Y Zippy añade, yo solo tengo un twanger pequeño, pero funciona bien. Me gusta jugar con él. It doesn't matter what size your twanger is. I've got a big red one. I've only got a tiny twanger, but it works well and I like to play with it. Este infame sketch permaneció oculto hasta 1997 cuando se transmitió en Channel 4. Con la llegada de internet, el clip se difundió ampliamente, haciendo que muchos creyeran erróneamente que había sido emitido a niños. El episodio refleja la actitud más relajada de la producción televisiva en los años 70, donde el humor para adultos y el consumo de alcohol eran comunes detrás de cámaras. Nivel 6. John Dillerman, 2021. Diseño perturbador de un personaje. John Dillerman no es el típico protagonista de un programa infantil. Creado para el canal infantil de la emisora pública danesa DR, este hombre de mediana edad luce un bigote extravagante y viste un traje de baño a rayas rojas y blancas, recordando a los antiguos hombres fuertes de los carnavales. Pero lo que realmente lo distingue es su característica homónima. Dillerman se traduce literalmente como hombre pene en danés. El rasgo que define a su personaje es su pene increíblemente largo a rayas que combina con su atuendo. Sorprendentemente, este órgano es prehensile, es decir, John puede controlarlo como una trompa de elefante o una cola de un mono. Puede extenderse varios metros y muchas veces actúa independientemente de la voluntad de John, creando el conflicto central en cada episodio de 5 minutos. Es muy extraño. Solo en la secuencia de apertura, John usa su extraordinario apéndice para domar a un león que amenaza a un grupo de niños. John Dillermand, John Dillermand. Han er verdens længste Dillermand. Der er næsten ikke noget, han ikke kan. Esto marca el tono de todo lo que sigue. A lo largo de la serie, su pene realiza todo tipo de tareas: pasear perros como correa, robar helados, izar banderas, verter combustible en una parrilla e incluso actuar como helicóptero para rescatar niños que se ahogan. En un episodio, John intenta encender una parrilla pero teme al fuego. Se aparta y usa su pene extendido para verter gas sobre el carbón y encender un fósforo. En otra escena, ata las correas de los perros del vecindario a sus genitales mientras recoge un pedido en una tienda de salchichas. Durante la Navidad salva a Santa Claus y ayuda a entregar regalos de formas extremadamente extrañas. El programa dirigido a niños de 4 a 8 años fue desarrollado con psicólogos infantiles que aparentemente consideraron que eso estaba bien.
Sin embargo, se estrenó en pleno auge del movimiento Me Too en Dinamarca, el peor momento posible. A pesar de que DR insistió en que el show no trataba sobre genitales sino sobre ser fiel a uno mismo incluyendo tus defectos, críticos argumentaron que normalizaba la cultura del vestuario y enviaba mensajes problemáticos sobre la conducta masculina. El investigador de género Christian Gross lo describió como perpetuar la idea estándar de una sociedad patriarcal. No obstante, el primer episodio atrajo a más de 250.000 niños daneses en solo 5 días. Durante el Carnaval Europeo de 2021, John Dillerman incluso se convirtió en un disfraz popular, con personas creando y vendiendo trajes que reproducían su distintiva extremidad. Visokaish, un programa infantil sobre funciones corporales. Entre 2012 y 2014, la televisión sueca presentó un programa infantil que llevaba la educación sobre funciones corporales a extremos sorprendentemente literales. Visokaish tenía como personajes principales a dos figuras que no solo llevaban nombres relacionados con desechos corporales, sino que los encarnaban físicamente. Los personajes eran un chorro de orina amarillo, Bliss, y una materia fecal marrón, Kais. Si eso no era suficientemente explícito, el nombre del programa era un juego lingüístico. Intercambiando las primeras letras se obtiene Kissobajs, que se traduce directamente como pipí y popó en sueco. El show se estructuraba como talk show donde estos anfitriones discutían funciones corporales con una franqueza que hacía que muchos adultos se incomodaran. Cada episodio se centraba en distintas partes de la anatomía humana y su funcionamiento. Los niños podían reírse del humor de baño, pero la presentación visual era deliberadamente literal e incómoda. El programa ganó notoriedad internacional en 2013 cuando la cadena rusa Rosia 1 transmitió clips como evidencia de la decadencia moral occidental durante las negociaciones Ucrania-Unión Europea. El presentador Dmitry Kiselev declaró que ejemplifica el tipo de decadencia occidental que espera Ucrania si decide unirse a la Unión Europea y darle la espalda a Rusia. Hay que ser honesto, se requiere de una mente especial para politizar al popó. El concepto resultó lo suficientemente popular como para durar 3 temporadas completas y generar una adaptación radial en 2015, aunque los oyentes a menudo se salvaron de los elementos visuales que incomodaban a muchos padres. Un intérprete describió interpretar al personaje fecal como la mayor diversión que he tenido en mi vida, por lo que si se trata de un triunfo educativo o un ejemplo problemático de literalidad extrema, depende de la tolerancia de cada quien a ver productos animados de desechos discutiendo digestión durante el desayuno. Life with Grandpa, 1985. Prácticas de culto perturbadoras. En 1985, familias de todo el mundo recibieron cintas VHS con un aparente show de marionetas inocente, Life with Grandpa. Lo que no podían saber era que estas cintas fueron producidas por The Family International, un notorio culto liderado por David Berg, quien aparecía en el programa como el amable personaje de Grandpa. Desde el primer episodio, el programa transmitía un mensaje muy perturbador. A los niños se les repetía constantemente mediante canciones e historias que nunca debían cuestionar a los adultos. Lo correcto es obedecer. Cantaban alegremente los títeres alentando a los jóvenes espectadores a sonreír y seguir instrucciones sin vacilar. Un segmento musical particularmente inquietante mostraba una canción sobre un robot con pelos visibles diseñado para el placer de un científico hombre, mientras que la letra describía al robot como Grandpa aparecía tocando el pecho del robot mientras cantaba sobre cómo se emociona cuando él inserta su llave. Este episodio abiertamente inapropiado aparecía en un episodio sobre no sucumbir al pecado, y de nuevo, esto no era para un público adulto. El programa reflejaba una serie de libros ilustrados llamada Life of Grandpa que contenía contenido aún más explícito mostrando actos íntimos que no involucraban a adultos. Ambos formaban parte de las enseñanzas de Berg, promoviendo lo que él llamaba la ley del amor, que normalizaba este tipo de contacto físico inapropiado. De hecho, el show reforzaba muchas tradiciones cuestionables, representando a las mujeres como subordinadas y a los hombres como figuras de autoridad incuestionables. Los episodios mostraban escenarios donde los personajes femeninos existían principalmente para servir y complacer a los hombres, en particular a Grandpa, retratado como un ser todopoderoso casi divino. Todo esto estaba cuidadosamente diseñado, porque el programa nunca fue solo entretenimiento, sino una herramienta de adoctrinamiento calculada para normalizar el maltrato a toda una generación de niños criados en este culto.
Nivel 7. Joy Junction, 1978. El perturbador pasado de Ronald Brown. Joy Junction fue un programa de televisión cristiano estadounidense que se transmitió de 1979 a 2005, con un elenco encabezado por el sheriff Don, quien enseñaba a los niños modales, valores, ética e historia bíblica en la ciudad ficticia de Joy Junction. Entre los miembros regulares del elenco estaba Ronald William Brown, un ventrílocuo que actuaba con su títere Marty. Sus segmentos enseñaban a los niños sobre moralidad y valores cristianos. En un episodio particularmente memorable titulado Dirty Pictures, Brown y Marty presentaron un diálogo sobre evitar el contenido para adultos. Marty explicaba cómo otros niños habían intentado que él mirara imágenes inapropiadas. They said, Marty, come over here and take a look at our pictures. So I walked on over there and I took a look. And do you know what it was? En el intercambio, Marty continúa. Well, it was in Arizona, I'll tell you that right now. Ron, they were looking at some dirty pictures and they wanted me to look too. Al preguntarle qué hizo, Marty dice con orgullo que se negó porque Dios lo verá, aunque los padres no estuvieran presentes. Brown elogia a Marty citando el versículo de la Biblia 2 de Timoteo 2:22 sobre huir de los malos pensamientos. La ironía perturbadora surgió en 2012 cuando las autoridades arrestaron a Brown. Los investigadores descubrieron cientos de imágenes ilegales en su computadora y dispositivos de almacenamiento, incluyendo fotos de víctimas atadas y sometidas a actos extremos de sufrimiento. Más horrorizante aún, los registros de chat mostraban que Brown había discutido cometer actos extremadamente perturbadores con otro hombre, Michael Arnett. Brown tenía en la mira específicamente a un niño de su iglesia. Lo fotografió y discutió en línea la intención de comérselo. Los documentos judiciales revelaron la magnitud de su intención, dejando claro que no merecía beneficio de duda. Fue declarado culpable. Joy Junction fue retirado rápidamente de la transmisión tras descubrirse los crímenes de Brown. La cadena trabajó para eliminar cualquier mención del programa de sus sitios web y programación. Brown recibió una condena de 20 años en prisión en 2003 y falleció en 2020. El programa ahora se considera parcialmente perdido, con solo algunos clips y episodios resurgiendo en línea. Tomorrow's Pioneer 2007, el perturbador programa palestino para niños. En abril de 2007, niños palestinos que sintonizaban al Quasar TV encontraron un nuevo programa con un personaje parecido a Mickey Mouse llamado Farfour. Tomorrow's Pioneers imitaba el formato de programas educativos infantiles, con una anfitriona de 11 años, Sarah Barhum, coloridos escenarios y llamadas de espectadores jóvenes. Pero el contenido pronto reveló el verdadero propósito del programa. Farfour no solo enseñaba el alfabeto, sino que predicaba sobre la supremacía islámica y la resistencia armada contra Israel. Los niños llamaban para recitar poemas glorificando los AK-47. El show, financiado y producido por Hamas, incluía segmentos donde los personajes culpaban a los judíos de todo, desde casas destruidas hasta exámenes fallidos. La primera temporada construyó un final impactante donde Farfour era interrogado por un actor que interpretaba a un funcionario israelí exigiendo documentos de tierra. Cuando se negó, los espectadores vieron cómo lo golpeaban hasta la muerte en pantalla. La anfitriona Sarah anunciaba su martirio sin mostrar emoción, pasando al siguiente segmento mientras los gritos de Farfour se reproducían de fondo. نعم أحبابنا الأطفال لقد فقدنا أعز صديق لنا فرفور. Un nuevo personaje llamado Nahul, un abejorro, reemplazó a Farfour. Su voz fue descrita como desgarradora. Meses después, él también murió, supuestamente después de que las autoridades israelíes le negaran atención médica. Luego vino Asud, un conejo que declaraba abiertamente su intención de comer judíos, antes de morir por heridas sufridas durante un ataque aéreo israelí. La cuarta mascota, un oso llamado Nasur, continuó el patrón de mensajes extremistas. El creador Hassin al-Shawari y el director Fatih Hamad, quien luego se convirtió en ministro de Interior de Hamas, defendieron el programa ante las críticas internacionales. Cuando Disney exigió que dejaran de usar un personaje similar a Mickey Mouse, simplemente mataron al personaje e introdujeron nuevos.
Mientras funcionarios de Hamas afirmaban que el programa enseñaba valores adecuados, las escenas mostraban personajes lanzando piedras a leones enjaulados con risas de fondo y celebrando la muerte, lo que revelaba su verdadero propósito: usar técnicas de programación infantil para normalizar el extremismo entre los espectadores más jóvenes. Si todavía tienes ganas de ver más contenido perturbador, ¿por qué no le echas un vistazo a este video sobre las películas infantiles más escalofriantes?